Habíamos hablado anteriormente, en las clases anteriores, de todo lo que tenía que ver con precisamente con el objetivo, con cuáles eran los componentes de obviamente la planificación. También habíamos hablado anteriormente de cómo se trabajaba todo el tema de llevar adelante los componentes, las herramientas, cómo hacer los diagnósticos y hemos llegado a la clase final. Vamos a hablar hoy en esta clase final de el microciclo y el mesociclo. Para el siguiente nivel vamos a dejar obviamente el macrociclo y demás, y la pretemporada. Pero en este nivel terminamos con microciclo y mesociclo. Hablamos de el mesociclo, como dice ahí claramente en la pantalla, el entrenamiento en el fútbol, mejora de la técnica individual. Este microciclo va a ser abordado hacia la mejora de la técnica individual. ¿Cuál es el objetivo de este microciclo? Mejorar la técnica individual de los jugadores en situaciones de juego. No la técnica que se incorporan, sino cómo la trabajan en situaciones de juego. Pusimos una edad de 12 a 15 años, número de jugadores de 10 a 15, el material que habíamos hablado, que también es parte de las herramientas, son las pelotas, los conos, las vallas y porterías. Y ahora vamos a ir a la estructura de este microciclo, ¿sí? Vamos a ir ya directamente a cómo estructurarlo, cómo ya llevarlo adelante, porque obviamente a la hora de llevar nosotros el microciclo tenemos el material, el número de jugadores, tenemos también la edad y ahora vamos con la estructura. Vamos a hablar en una de las partes del entrenamiento fundamental, que es el calentamiento. 5 minutos. Nosotros ahí pusimos movilidad articular, estiramientos dinámicos y carrera suave con cambios de dirección. Unos 5 minutos, de 5 a 7 minutos, para poder llevar adelante este microciclo, este entrenamiento. ¿Sí? Después, la parte 2 ya vamos directamente al ejercicio. ¿Sí? Anteriormente nosotros recomendamos un poco de estiramiento. En el medio, entre el ejercicio y el calentamiento, recomendamos estiramiento. Entonces, en la parte 2 que sería la 3 pero vamos a llamarla 2 ejercicio 1 control y pase. Dimos un ejercicio, los jugadores se dividen en parejas, un jugador tiene el balón, el otro se mueve a un espacio reducido, ¿eh? Y el jugador con el balón debe controlar el pase del compañero. ¿Es algo sencillo? Sí. ¿Estamos mejorando la técnica en movimiento? Sí. ¿Estamos mejorando la técnica en el juego? Sí. Estamos mejorando el pase y la recepción. Tiene un objetivo. Por eso el compañero debe recibir y volver a devolver el pase. Es algo básico donde nosotros estamos mostrando cómo trabajar un microciclo. ¿Sí? En el ejercicio 2, ¿cuáles las variaciones? Agregamos un defensor. Aumentamos la distancia entre pases, en lugar de 9 metros hacemos 15 y aumentamos un defensor, agregamos un defensor que sería un obstáculo y ahí tiene ya mayor intensidad, porque le podemos poner un tiempo a este pequeño microciclo, le podemos agregar también precisamente 2 jugadores, ¿sí? Y que uno vaya adelante y el otro atrás. Todo lo que se nos ocurra porque depende de nosotros, obviamente, y de nuestra creatividad. Nosotros vamos a dar acá cuáles son las métricas, ¿sí? Cuáles son los parámetros, pero la creatividad depende de los entrenadores y las entrenadoras siempre. Sin creatividad no hay planificación y sin planificación no hay nada. La importancia de la creatividad en el entrenador es muy, pero muy interesante, ya que es de ahí donde nosotros vamos a encontrar todo lo que viene después de lo que tenemos, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos un manual, pero nuestras ideas, nuestro ojo clínico, nuestro diagnóstico, va a depender mucho también de nuestra creatividad, ¿sí? De nuestro conocimiento, por sobre todas las cosas. Perfecto, ahí teníamos, vamos por ese lado, y ahí tenemos también, ahí el ejercicio 2 jugadores que se dividen en grupos de 3 y 4 jugadores, ¿sí? Se dividen en 3 4 grupos. Un jugador, vamos a poner 3 4 jugadores porque ya teníamos 15, ¿sí? Un jugador tiene la pelota y debe driblear a través del recorrido de conos. Los demás deben intentar robarle el balón, ¿sí? Quitarle el balón. Y el jugador con la pelota debe llegar a la meta, ¿eh?
luego de esquivar los conos. Y después hacemos un juego reducido. Los jugadores se dividen en equipos de 3 o 4 jugadores. Juego reducido, un espacio pequeño, 10 por 10. Importante, ¿sí? Las linitas, las líneas, las estacas, armar esos o delinearlo bien, el espacio para entrenar. Y el objetivo es marcar goles. Vamos a hacer 3 contra 3, arcos pequeños, sin arquero, a un toque, a dos toques, a tres toques. Eso en sí, ¿sí? Ahí nos va a dar una evaluación y una retroalimentación. Observar a los jugadores y proporcionar retroalimentación individual y a su vez grupal, y enfatizar la importancia de la técnica individual en situaciones de juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante, en el caso de trabajar el pase, siempre mantener la dinámica, el pase y la recepción, que no es poca cosa, ¿eh? Así se arma un microciclo. Así se arma un microciclo. Entonces, no es poca cosa a la hora de armar este microciclo, este pequeño ciclo de entrenamiento, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque nos va a dar una información bastante importante, nos va a dar una información muy certera. No, ellos, a su vez, los jugadores se van a comunicar por medio del movimiento con nosotros y nosotros, a su vez, vamos a tener una retroalimentación. Por eso es importante mantener el entrenamiento dinámico, divertido, proporcionar retroalimentación positiva y constructiva y, por supuesto, ajustar el nivel de dificultad. De estos ejercicios salen muchos. Parece algo básico, pero desde lo básico sale, como quien dice, lo más difícil. Por eso hay que ir siempre de lo más base hasta lo más difícil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Qué hace este ejercicio? Mejora la técnica individual en situaciones de juego y, como dijimos, hay que proporcionar oportunidades para que los jugadores practiquen y se diviertan. Esto es importante, porque va a mejorar la técnica individual en situaciones de juego, sí, pero en estas edades, como hablábamos recién, es importante trabajar la diversión y por sobre todas las cosas el cambio, ¿no? La variedad de ejercicios. Si no tenemos cambio de ejercicio, si no tenemos una variable y hacemos siempre lo mismo, la clase o el entrenamiento lo va a terminar dando un jugador. Y eso no es la idea. La idea es tener una planificación que sea divertida, que sea agradable, que sea adaptable, que tenga métricas, ¿sí? Que sea posible de lograr y que se lleve adelante de la mejor manera posible y de la forma más divertida. Ya después vamos a pasar ahora al mesociclo, al otro lado de la pantalla. Es el desarrollo de la velocidad y de la resistencia, en este caso lo que vamos a entrenar. Pero ya esto dura 4 semanas. ¿Por qué? El microciclo dura una semana, de un día a una semana, y el mesociclo dura 4 semanas, de 2 en adelante, ¿no? Hasta 4 semanas. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar la resistencia y la velocidad de los jugadores. Y para mejorar el rendimiento en el campo, las edades son de 12 a 15. Tenemos un plantel entre 15 y 20. Necesitamos pelotas, conos, vallas, porterías, obviamente un cronómetro. En la semana 1 ya vamos a delinearlo. El lunes, entrenamiento de resistencia de carrera aeróbica, 30 minutos, que consiste en carrera continua en el campo, juego reducido 3 versus 3. El martes se descansa. El miércoles se vuelve el entrenamiento de resistencia anaeróbica, ¿sí? 30 minutos. Ahí ya, o hablamos de resistencia anaeróbica, lo aeróbico es todo, ¿sí? Lo que necesita cada vez más oxígeno, y lo anaeróbico, supongamos las pesas, después lo vamos a hablar bien, ¿sí? Lo que no necesita tanto oxígeno. Entonces, lo aeróbico, ¿sí? Vamos por la parte aeróbica. Primer día lunes, aeróbico. Martes descanso, miércoles anaeróbico, ¿sí? Después, intervalos de sprint, 20 segundos a 40 segundos de recuperación, juego reducido, 3 versus 3, y el viernes entrenamiento de resistencia muscular. Ejercicios de fuerza en el gimnasio, sentadillas, press banca, etcétera. Obviamente con mucho cuidado, después lo vamos a ver en las clases de preparación física y de pliometría. Ya lo hemos hablado también acá en CEF, el cuidado que tenemos que tener con los niños y las niñas entre los 12 y los 17 años es importante. Siempre tratar de hacer calistenia, que es mejorar su propio peso y trabajar con su propio peso. Si vamos a dar peso que sea muy poquito antes de los 16, casi nulo por decir, o sea, muy, pero muy poco. Y el desarrollo de la velocidad en la semana 2, porque recordemos que esto se dividía en 4 semanas. El lunes entrenamiento de velocidad,
que consiste en ejercicio de velocidad, sprint, cambios de dirección, juego reducido 3 versus 3. Siempre los juegos reducidos ayudan mucho a recuperar, ¿sí? El miércoles volvemos, el martes recordemos que descansamos, esto está hecho por 3 días, el jueves también descansamos, entrenamiento de velocidad y agilidad, ejercicio, agilidad y cambios de dirección, saltos, etcétera, y el viernes entrenamiento de velocidad y resistencia. Ya en la semana 3, desarrollo de la resistencia, se va desarrollando la resistencia dentro del juego y la velocidad. Ahí entrenamos resistencia y velocidad con carrera continua en el campo, reducido. Y el miércoles volvemos con un entrenamiento de resistencia anaeróbica y velocidad. Intervalos de sprint, 20 segundos de sprint, más 40 segundos de recuperación, o sea, los sprint a full y descanso 40 segundos. Sprint a full, descanso 40 segundos. Descanso más de lo que entreno, ¿sí? Distintos al aeróbico, que el descanso está casi al final o en intervalos, ¿sí? O en intervalos que tienen que ver con lo que vamos a pasar de ejercicio. El viernes el entrenamiento de resistencia muscular y velocidad, 30 minutos, ejercicio de fuerza en el gimnasio y el reducido. Y ya en la última semana hacemos la evaluación y ajuste. Hacemos una evaluación de resistencia tranquilamente, podemos hacer un test de Cooper y la velocidad, el test de carrera continua de 20 minutos, el test de sprint de 20 metros, ¿sí? En 20 metros, el que llega último, el que llega primero, tenemos que tener mucho el cronómetro en mano. El miércoles hacemos un ajuste en el entrenamiento según los resultados de la evaluación del lunes. Hacemos un análisis de esos resultados. Hacemos un ajuste del entrenamiento para el próximo mesociclo. Esto también tiene que ver con la preparación física. Y le podemos agregar pelota y le podemos agregar ejercicio. Y obviamente estiramos y relajación. Pero eso obviamente en todos los días de este mesociclo, el estiramiento y la relajación, por supuesto, que es la vuelta a la calma, que está por demás decirlo, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí que tenemos que observar. Observamos a los jugadores, enfatizamos la importancia de la resistencia y la velocidad, ajustamos los entrenamientos según la necesidad de cada uno y otra vez mantener el entrenamiento dinámico, divertido y proporcionar una buena, pero una muy buena práctica. Cuando hablamos de mesociclo, hablamos de ya semanas completas, de 2, 3 semanas, 4. Cuando hablamos de microciclo, hablamos de ciclos muy, pero muy chiquititos que tienen que ver precisamente con lo que nosotros venimos haciendo y que necesitamos mejorar. A veces en los microciclos le damos lugar los entrenadores a la hora de la mejora, que dentro de la planificación, por supuesto, está dentro de la planificación. ¿Podemos armar una planificación que tenga que ver con la mejora continua del error? Por supuesto que sí. ¿Podemos armar una planificación que el segundo día contenga, ¿sí?, el desarrollo de lo que me vengo equivocando? Por supuesto que sí. Puede haber microciclos, hay muchos entrenadores que hacen microciclos de acciones a balón parado. Entonces, toda esa semana o todo ese día, acciones a balón parado. La otra semana, cada uno con su libro. Pero acá están las estructuras de cómo tenemos que hacerlo, cuánto dura, sí o sí, cada ciclo, cada micro, meso o macro, cada pretemporada. Después lo vamos a ver en el curso, en el siguiente nivel de esta misma capacitación, de la planificación, nivel 2. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de las evaluaciones, del micro y del meso, hablamos de llevar adelante dependiendo de lo que nosotros queremos hacer. Esto es un ejemplo, ¿sí?, de cómo se tiene que armar. Obviamente vamos a encontrar entrenadores que lo arman en cuadernos, entrenadores que lo arman en PDF, entrenadores que lo arman en una tablet, entrenadores que lo arman en un Excel. ¿Son herramientas? Por supuesto que sí, pero tiene que haber una planificación. Hay entrenadores que anotan en cuadernos y están en primera. Después los de atrás anotan, John, bárbaro. Los asistentes, buenísimo, pero el entrenador anota. Entonces el entrenador anota cosas que por ahí en los entrenamientos ve y tiene que mejorar. Tiene sus asistentes, por supuesto. Hoy, como dijimos siempre, los cuerpos técnicos son muchísimo más grandes que anteriormente. Antes era el entrenador y el amigo. Hoy el entrenador es el entrenador, el psicólogo deportivo, el entrenador de arqueros, el entrenador de líneas, el neurocientífico que ayuda, el preparador físico, el ayudante del preparador físico, el ayudante del entrenador de arqueros, el colaborador, el asistente técnico. Estamos hablando de un grupo de 10 personas. Entonces, hoy los
los grupos son mucho más grandes, es casi como un cuerpo técnico muy, pero muy consistente el que se necesita hoy para agarrar cualquier club, ¿sí? Hasta el doctor también y el kinesiólogo también. Antes, por lo general, el doctor y el kinesiólogo los ponía el club. Hoy ha cambiado todo, por ahí viene con su doctor, con su kinesiólogo, que no está mal. Sucede siempre. Entonces, con su fisiatra, con un montón de cosas que tienen que ver precisamente con el trabajo del entrenador, donde se siente lo más respaldado posible por su cuerpo técnico. Él es el cabeza, él es el líder, pero también tiene que haber un psicólogo que sea un entrenador, tiene que haber alguien que se dedique a la neurociencia que sepa de fútbol mucho, el bioanalista ni hablar, después el analista táctico también, si viene con un departamento de scouting o con uno o dos scouters o espías o gente que recluta jugadores y lo mismo, entonces el entrenador hoy por hoy tiene unas 10 personas mínimo, entre 8 y 10 personas mínimo para trabajar, que no es poca cosa. Con respecto a lo que hablábamos recién, este entrenador va dependiendo sus situaciones, sus circunstancias y delegando. Dentro de la planificación es importante que él salga de nosotros y a su vez esta planificación sea consensuada porque en estas planificaciones así chiquitas como las vimos, ya tenemos un preparador físico, un ayudante preparador físico, tenemos, eh, por lo que vimos, un entrenador de líneas, también tenemos un asistente, o sea, no lo puede hacer el entrenador solo. Así todo, chiquita, como vieron el mini, eh, el, el microciclo, que fue pequeño, que mostramos, hay 3 personas trabajando. Hoy el entrenador solo no puede. Tiene que tener un asistente que prepare todo antes, ¿sí? Sepa cuál va a ser el primer espacio, la primera estación para poder hacer, como pusimos, el primer juego, el primer entrenamiento. Después, la entrada en calor la tiene que mirar también el preparador físico, el cronómetro también, tiene que tener uno o dos para hacer los test, tiene que haber 3. Por eso, así todo, 3, 4 personas. Entonces, imagínense lo importante que es, y estos son ejercicios básicos. Y estos son ejercicios básicos que mostramos nosotros justamente para que después cada uno escribe y pone a su gusto y a lo que considera, no es al gusto de cada uno, sino a lo que considera que tiene que necesitar su plantilla. Por supuesto que nosotros lo que le estamos dando acá es una introducción, una idea, pero después uno dice, bueno, voy a hacer esto, voy a por ir por acá, como dijimos recién, podemos hacer un día de mejora de errores, otro día de toma de decisiones, otro día de mejorar el pase, la reacción, el quite, el cabezazo, el remate, lo que quieran, pero que entiendan que va por este lado y que la planificación es esto. Entonces, en este primer nivel hemos visto en estas 5 clases, hemos visto todo, desde las herramientas, los componentes, los diagnósticos, las evaluaciones, todo. Cómo hacer un microciclo y cómo hacer un mesociclo. Vamos ya en la próxima a vernos en el próximo nivel, que serían las clases 6, 7, 8, 9 y 10, cómo hacer una pretemporada y cómo hacer un macrociclo y una planificación anual. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en este primer nivel. Nos estamos viendo en el nivel 2.